Se aplicará la combinación de fuentes en serie en los siguientes ejemplos. Como primer ejemplo tenemos entonces esta porción de circuito. Recuerden que no significa que este circuito esté abierto, sino que es una porción de circuito que se ha tomado para poder ejemplificar. Observemos que los resistores de 5 y 3 ohmios están conectados en serie y que la fuente de 2 y 4 voltios están conectados en serie, así que podemos sustituirla entre los terminales AB por un equivalente de un resistor y una sola fuente. Ahora bien, el valor del resistor sería igual a 5 más 3, 8 ohmios. Y la fuente, observemos que la fuente de 2 voltios impulsa la corriente en este sentido y la de 4 también lo impulsa en el mismo sentido. Es decir, que esas dos fuentes están en la misma polaridad y entonces podemos sumar sus fuerzas electromotrices o su voltaje. Esto va a hacer entonces que la fuente equivalente tenga un valor de 2 más 4, 6 voltios. Y la polaridad que va a tener tiene que estar en la misma polaridad de las fuentes originales, más hacia el nodo A y menos hacia el nodo B, de manera que la corriente se siga entregando en el mismo sentido. La corriente que va a atravesar tanto a la fuente equivalente como al resistor equivalente va a ser exactamente la misma corriente que circulaba por los resistores y fuentes en serie originales. Ahora bien, como segundo ejercicio tenemos a este. Observemos entonces que nuevamente tenemos a resistores y fuentes en serie y hemos tomado solamente una porción del circuito, que esto continúa tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Vamos a sustituir a estos resistores por un resistor equivalente, puesto se encuentran en serie, y la fuente por una fuente de voltaje equivalente. El valor del resistor equivalente será igual a la suma de los resistores en serie participantes, 3 ohmios. Observen que la fuente de 3 voltios impulsan la corriente en este sentido, en sentido antihorario, pero la de 7 voltios la impulsa en sentido horario. Están contrapuestas estas fuentes, así que la fuente equivalente es el resultado de la resta de las dos. ¿Cuál va a ser la polaridad de la fuente equivalente? Pues la de la fuente mayor, que es la fuente de 7 voltios, positivo hacia B y negativo hacia A, con un valor de la resta de ellas dos, 7 menos 3, 4 voltios. Como tercer ejemplo tenemos la siguiente porción de circuito, en la cual tenemos también resistores en serie y fuentes en serie. Vamos entonces a sustituirlo al conjunto entre los mismos terminales extremos A y B por un resistor equivalente de los resistores 5 y 4 ohmios, que va a tener un valor de 9 ohmios, 5 más 4, 9. Y una fuente equivalente. Observen que la fuente de 1 voltio impulsa la corriente en este sentido y la de 5 voltios también lo hace en el mismo sentido, en sentido horario. Por supuesto que la corriente que circula por todos los elementos es la misma corriente, puesto que todos estos elementos se encuentran conectados en serie. Como las fuentes están impulsando la corriente en el mismo sentido, entonces sus valores se suman. Esto sería 5 más 1, 6 voltios. Y la polaridad de la fuente equivalente sería la polaridad de las fuentes que se están sumando. En este caso sería positivo hacia el nodo B y negativo hacia el nodo A. Ahora bien, vamos a realizar un cuarto ejemplo. Vamos a borrar primeramente la pizarra para mostrar ese cuarto ejemplo. En este caso tenemos nuevamente a una porción del circuito en serie. Recuerden que continúa a ambos lados. El circuito equivalente entonces sería un resistor y una fuente en serie entre los mismos terminales AB. El valor del resistor sería 4 más 2,
6 ohmios. Observen que la fuente de voltaje impulsa la corriente en este sentido y la de 6 voltios la impulsa en sentido contrario. Están contrapuestas, por tanto sus efectos se restan. 6 menos 2, 4 voltios, y la polaridad de la fuente resultante sería la misma polaridad de la fuente mayor, que sería la fuente de 6 voltios. Positivo hacia A y negativo hacia B. Ahora bien, ¿qué ocurre si en la porción de circuito o entre los ciertos terminales hay una fuente de voltaje dependiente y una fuente independiente? Pues se aplica exactamente el mismo principio. Vamos a resolver primero para concretar cuando son solamente fuentes independientes. Vamos a sustituirla por una fuente y un resistor equivalente serie entre los mismos terminales extremos. El resistor equivalente sería 1 más 7, 8 ohmios. Vamos a escribir acá 8 ohmios. Observemos que tenemos 3 fuentes. Esta fuente de 8 voltios impulsa en este sentido, la de 4 en este sentido y la de 3 en el mismo sentido que la de 4. Sumamos las que impulsan en el mismo sentido, sería 4 más 3 son 7. Observen que a pesar de que sumando estas dos fuentes, todavía el voltaje en esta fuente es mayor que la suma de estas dos. Entonces sería 8 menos 7, 1 voltio. Esta fuente tiene un valor de 1 voltio y la polaridad sería la de la fuente mayor, positivo hacia el nodo B y negativo hacia el nodo A. Ahora sí, vamos entonces a combinar fuentes de voltaje dependientes y dependientes en un mismo ramal que se encuentre conectado en serie. Observemos, esto va a generar un equivalente de un resistor que ya sabemos que va a tener el valor de 4 ohmios. Vamos a copiarlo acá. 4 ohmios, que es la suma de 3 más 1, 4 ohmios. Ahora resulta que tenemos entonces dos fuentes de voltaje. Este voltaje de esta fuente independiente es 2 voltios y este voltaje de esta fuente dependiente es 5 por I2. Es una fuente independiente y una dependiente. Este I2 puede estar en cualquier lado del circuito. Recuerden nuevamente que este circuito continúa al lado derecho e izquierdo. Por los momentos no nos interesa dónde esté ubicado este control de esta fuente dependiente. Simplemente nos interesa ver cómo combinar estas fuentes que están en serie. Entonces observen, la fuente de 2 voltios impulsa la corriente en este sentido y la fuente dependiente la impulsa en el mismo sentido. Es decir, que sus voltajes se van a sumar. Ahora, la fuente resultante será una fuente independiente o una dependiente. Será una fuente dependiente. La razón de esto es muy simple, que al sumar 2 voltios con 5 por I2 se sigue arrastrando el control. Esto va a ser 2 más 5 por I2, por lo que la fuente que resulta sigue siendo dependiente de la corriente I2, pero ahora 2 más 5 I2. ¿Cuál va a ser la polaridad de la fuente resultante? Pues la polaridad que tenían originalmente las fuentes que se sumaron, más hacia el nodo B y menos hacia el nodo A. Ahora bien, vamos a borrar nuevamente la pizarra para traer un séptimo ejemplo. En este séptimo ejemplo también vamos a combinar fuentes de voltaje dependientes con fuentes de voltaje independiente. Más sin embargo, observen que la fuente de 3 voltios impulsa a la corriente en el sentido antihorario. Vamos a marcar esa corriente. Pero la fuente dependiente, 2 veces V sub 0, la impulsa en sentido horario. Bien, ¿cómo sería el circuito equivalente? Un resistor, porque estos resistores están en serie, de valor 4 más 6, 10 ohmios.
Ya sabemos que la fuente que resulta de combinar una fuente independiente con una dependiente es una fuente dependiente, porque se seguiría arrastrando el control al sumar o restar esta fuente. Ahora bien, ¿cuál sería la polaridad de la fuente equivalente? ¿Será la polaridad de la fuente dependiente o la polaridad de la fuente independiente? No lo sabemos, porque no sabemos qué valor tiene V sub 0 para que al multiplicarlo con 2 me dé el voltaje de esta fuente. Si V sub 0 es, pónganle 0,5 por ejemplo, este voltaje de la fuente nos daría 1 voltio. Por tanto, esta fuente de 3 voltios sería mayor y la polaridad de la fuente equivalente sería la misma de la fuente de 3 voltios. Ahora bien, ¿qué pasa si V sub 0 es, por ejemplo, 2? 2 por 2 da 4, significa que el voltaje de esta fuente dependiente sería mayor a la de la fuente independiente y la polaridad de la fuente equivalente sería ahora contraria, igual a la de la fuente dependiente. Entonces, ¿cómo uno salva esta situación? Pues se puede salvar suponiendo que una u otra sea mayor. Vamos a hacerla de las dos maneras. Vamos a suponer que la de 3 voltios es mayor a la fuente dependiente 2 veces V sub 0. Entonces, la polaridad de la fuente sería la de 3 voltios y restaríamos el voltaje mayor menos el menor. Sería 3 menos 2 veces V sub 0. Pero ahora si suponemos que en vez de ser el voltaje de la fuente de 3 voltios mayor a la de la fuente 2 veces V sub 0, suponemos que la de 2 veces V sub 0 es mayor que la de 3, entonces nos resultaría el siguiente circuito equivalente. La resistencia pues sigue siendo exactamente la misma, serían 10 ohmios. La fuente equivalente resultante es una fuente dependiente. Vamos a mejorar ese dibujo. Y la polaridad, ahora suponiendo que es mayor la de 2 veces V sub 0, sería la misma de 2 veces V sub 0, positivo en A y negativo, positivo en B, perdón, y negativo en A. El valor sería el valor de la fuente mayor, 2 veces V sub 0, menos el valor de la fuente menor, que sería 3. Estos circuitos son totalmente equivalentes. Si ustedes multiplican o sacan factor común acá al menos, esto nos quedaría de la siguiente manera, menos 3, vamos a reordenar para que se vea mejor, menos 3, menos 2 veces V sub 0. Vamos a verificarlo. Menos por 3 es menos 3, aquí lo tenemos. Y menos por menos da más, aquí lo tenemos 2 veces V sub 0. Observen que esta expresión que se generó acá es exactamente la misma que acá, pero tiene un signo negativo. Recuerden que el signo negativo lo que hace es cambiar la polaridad de la fuente de voltaje, o si es una fuente de corriente, en otro caso, cambiaría el sentido de la corriente. Entonces, este menos significa que esta polaridad es contraria a la polaridad escogida. Entonces, esto significa que yo puedo dibujar un tercer circuito equivalente en donde elimine el signo y cambie la polaridad. Si elimino este signo, tengo que cambiar esta polaridad, más acá, menos acá, y quedaría 3 menos 2 veces V sub 0, que es exactamente el mismo circuito anterior. Por tanto, este circuito y este circuito son equivalentes, así que no importa cuando usted tiene fuentes independientes y dependientes, cuál considera mayor.